Mira que me habían advertido sobre este lugar. Los mismos vecinos me decían que este lugar era militar. Pero ya estoy metido en la boca del lobo, así que no me queda de otra. Tratar de salir de aquí sin problemas. ¿Cómo voy a venir a Topes y no voy a documentar el famoso hospital del General Batista? Estoy cagado, pero el miedo no me vence. No sé, es una cosa extraña. Yo digo que el amanecer en Topes de Collante es el mejor momento del día. Acompañado del buen café, al estilo tradicional, por supuesto. Compartir con su gente ha sido un privilegio y una enseñanza en todos los sentidos. Pero no podía irme de Topes sin documentarles el sitio que le dio vida e historia a este lugar, el famoso hospital antituberculosos que se construyó precisamente en el tope de estas lomas. Me dicen que el dueño de toda esta área era un gallego de apellido Collantes, por eso el actual nombre de Topes de Collantes. Me han advertido que tenga cuidado, que esa área es militar. Dicen que antes Topes de Collantes estaba más militarizada, pero ahora con el tema del turismo ecológico ha mermado su presencia. Pero que no me confíe, que tenga cuidado con lo que hable, con lo que pregunte y con lo que grabe. Debo llegar caminando. Aquí el transporte es casi nulo y los camiones de gaviota no le dan un aventón a nadie. Algo que les critico por el tipo de lugar en el que nos encontramos y la situación que hay actualmente con el petróleo. Pero además es muy cruel ver personas esperando algo para subir esa gran loma y que pase un transporte de estos vacíos sin turistas y que encima de eso no te pare. Cuentan que Batista llegó a este lugar con sus asesores y médico personal. Era un lugar muy árido, sin vegetación, lluvia constante y mucha frialdad. Batista tenía un hermano con tuberculosis. Le plantean la idea de construcción del hospital y decide que sí. La construcción del hospital va. Su construcción comienza en el año 1933 y no fue hasta el segundo mandato de Fulgencio Batista que se concluyó. Mientras se construía el sanatorio, ellos se instalaban en la zona y lo que es hoy el restaurante de la represa era la casa de descanso de la esposa de Fulgencio Batista. Esta es parte de la represa que se construye para abastecer de agua al sanatorio de tuberculosos. En lo que hoy es Villa Caburní, se empezaron a construir varias obras al mismo tiempo. La iglesia, el círculo infantil y las casas de los médicos que trabajarían en dicho hospital. Hoy, lo que es el restaurante de Villa Caburní fue en su momento la famosa iglesia de este lugar. Dicen que aquí solo se pudieron hacer 3 bautizos y 2 bodas porque el padre era un alcohólico y aquello era un desastre. El lugar fue tomando auge e interés en la clase más adinerada.
y el senador Alfredo Ornedo Suárez se instaló y construyó una casa de visitas hoy convertido en un museo de arte cubano. Una vez inaugurado el Hospital General Batista, aquí se atendieron pacientes de todas las clases. Los pisos estaban divididos según la clase social. Otros me dicen que es mentira, que los pobres no tenían acceso a este lugar, y otros me dicen esto que usted va a escuchar ahora. De la villa. La Villa Caburní. Sí, la villa, todas esas casitas, eso eran para los médicos y los acompañantes que venían, porque esto lo hicieron por un sanatorio de gente de malos pulmones. Ah, de los tuberculosos. Sí. Ah. Aún incluso te digo que una tía una tía de la mamá de mi hija estuvo aquí, que ellos venían y todo aquí, ya sus viejitos ya se han muerto. Y después ¿Venían aquí a atenderse? Sí. ¿Pero eran ricos o pobres? No, pobres. Ah, ¿también atendían en el sanatorio gente pobre? Sí, ahí estuvo aquí una tía de la mamá de mi hija. Ah, pensé que era nada más gente rica. En 1959 deja de funcionar como hospital, quedando la instalación vacía. En 1961 aquí se alojaron los jóvenes que estudiarían magisterio como los inolvidables Macarencos y las escuelas Van Troy. Pero esa es otra historia que contaré en próximos videos. Topes de Collante llegó a tener más de 12,000 alumnos. Este anfiteatro que ustedes observan hoy abandonado y esperando a que en algún momento se recupere, fue construido años atrás con el apoyo y el esfuerzo de los padres y los alumnos. Dicen que aquí se proyectaban películas, también se utilizaban para castigos ejemplarizantes como una especie de amonestación pública a los indisciplinados. Cuentan que el grupo de teatro Escambray actuaba mucho aquí y que el coro de las 1000 voces se fundó en este lugar. En este lugar abandonado hay un teatro y camerinos esperando volver a sentir aquellos grandes aplausos. En la década de los 80 se le otorga la instalación a las Fuerzas Armadas y se hace el centro de descanso Escambray. Pasado el tiempo, se decide instalar aquí un curotel que hoy cuenta con 4 estrellas y con todos los servicios médicos, excepto pediatría y ginecología, pero de uso exclusivo para militares. Actualmente cuenta con 10 pisos, 210 habitaciones, 16 suites y 2 apartamentos presidenciales. Faltan historias por contar, pero prometo que volveré. También me llamaba poderosamente la atención la historia de estos edificios abandonados que tuvieron que dejarlo así por peligro de hundimiento. ¿Verdad que Juanca está loco, caballero? Dice que aquí puedo subir, llegar hasta arriba y mostrarles a ustedes. Dicen que una majestuosa vista. Veamos si es verdad. Bueno, sí, es cenagosa esta parte. ¿Por qué razón? Si están en peligro de derrumbe, no la han demolido y dejan esa explanada limpia. Mira que te gusta meterte en problemas, Juan. ¿Para qué tú vas a subir, coño?
me voy. Yo